Saludos, mi gente, y bienvenido a otro episodio del PRGDA Videocast con Manny y Gaby. Como si, Manny still doesn't have his mic over there in production land, but once he does, he'll be able to speak in these moments a la empezada. Pero, bienvenido, hoy tenemos una entrevista para ustedes con Juny Studio, also known as Gianni Plaza. Creo que hay más gente ahora involucrada en Juny Studio, pero he is the founder. Nosotros vamos a estar hablando de Juny Studio, cómo fue que Juny Studio fue creado, como los juegos que ellos crearon, cómo fue toda esa experiencia y después aprender un poquito también de Gianni como tal. So, let's just jump into it. Let's bring the boy in. Hello, hello. Hola, ¿cómo está? Bien, bien, ¿y usted? Gracias por estar aquí con Bien, nosotros. un placer estar aquí. Muchas gracias a ustedes por invitarme. Claro, claro. Okay. I'm very curious about you, as I'm sure our audience is, porque yo no tengo la menor idea de quién tú eres. Por eso, explícame un poquito quién es Gianni Plaza, qué es Juny Studio y cómo fue que Juny Studio fue creado. Claro, pues Juny Studio como tal fue creado en high school. Ahora mismo yo estoy en mi cuarto año de universidad en Atlantic University College, pero Juny Studio viene desde high school. Empieza con un grupo de amigos que pues a todos nosotros nos encanta storytelling, nos encanta crear world characters y nos encanta gaming, right? So, pues nos unimos, empezamos a crear ideas y me acuerdo que de ahí mismo, de high school, sale nuestro primer project que fuimos y llevamos hasta Arizona. So, pues sí, Juny Studio nace de ahí, de high school y pues nuestro amor por crear. Wow, increíble. So, young storytellers already at this point, a los 18. Okay, so. Pero eso fue Juny Studio. So, tú como Sí. Gianni empezaste con básicamente Juny Studio y tú empezaron al mismo tiempo en ese journey de game development. No realmente, antes de eso, diría yo, desde pequeño a mí me encanta lo que es crear cómics. Me acuerdo que cogía libretas y me ponía libretas completas, las vaciaba en cómics, creaba historias con stickmans, que era lo más que podía hacer. Y de ahí seguí hasta octavo grado. En octavo grado conseguí un grupito de amigos que nos encantaba hacer como estos concepts de juegos, de fighting games, adventure games. Y siempre supe que quería ser un game developer. Pero no fue hasta, diría yo, que ahí en 11 o 12 que definí how I should be a game developer. Wow. ¿Y qué fue ese how? Porque estoy viendo aquí que nos dijiste game designer y programmer, pero me está hablando de mucho arte. Sí, bueno, el arte como tal es más el desarrollo de la historia o the worlds como tal arte. That's not my strong point. So you're a Pero storyteller that also knows how to program. storytelling more so. Yes. Y como I found that the most challenging part de game development era programming, pues yo dije, vamos allá, let's take the challenge. Let's learn some Wow. programming y de ahí conseguir la base para poder game develop como tal. Qué interesante. Okay, so let me get this straight. ¿Tú te sientes bien? ¿Te sientes confiado en tu programación? ¿O eso y ahora? ¿O eso fue? ¿O todavía estás como que? Pues me siento bien. No, hay mucho espacio para aprender, pero me siento bien, especialmente when dealing with Unity. I do feel good about that. Y diría que todo gracias a un mentor que tuve, Ángel Nieves, que fue de aquí mismo de Atlantic, que desde 2019, desde high school, se unió con nosotros en Juni y empezó a teach his knowledge, pass his Wow. knowledge. Y pues, I do feel good. Te lo pregunto porque yo también, I identify con los labels que tú estás diciendo, ¿verdad? De storyteller, like primary storyteller, lo resto es just el medio en cual yo cuento esa historia. Y yo estudié ciencia de computadora, so I was like, is this one of mine? Is this the guy that's just like, I'm good at logic, but like I just want to tell stories. Yeah. Yep. That's how I Excelente. feel. Kindred spirits, let's go. Alrighty, this interview is already going Yeah. fantastic. Pero, okay, dime un poquito más ¿verdad? Porque tiene un montón de amigos y tiene, ¿verdad? Que están involucrados en Juny Studio. Háblame un poquito también no tiene que ser una cosa detallada, pero ¿verdad? ¿Con quién tú estás involucrado en Juny Studio? Tú dijiste que tu rol ahora mismo primordialmente game designer y programmer. Eso, los amigos Yes. que estuvieron contigo, ¿cuáles son los otros roles que están haciendo en Juny? Pues we dabble in a lot. Como no somos muchos demasiado, pues we gotta dabble en varias cosas, How big is that group? pero
Somos four en total, de los close friends, y hay varios que son in and outs. Por ejemplo, el mentor que te mencioné, trabajamos en conjunto con otro compañero, que de ahí salió otro proyecto por varios tiempos, y nosotros Okay. publicamos el juego, pero core serían 4. Sería otro compañero que se enfocaba en programming y otros 2 compañeros que serían en design como tal. Ellos Okay, full son. interesante. Oh, wow. So it's already, me encanta esta dinámica de este grupo de jóvenes saliendo de la high como que, boys, here's the plan. We're gonna make games. Are you with me? And they're Yes. like, yeah. Y después, por todo esto en la universidad, ¿qué es lo que estás estudiando en la Atlantic? En Atlantic estoy en diseño de videojuegos, pero con concentración en programación. Ah, okay, interesante. So, es un grupo pequeño de 4 con personas coming in and out dependiendo de needs, dependiendo de, ¿verdad?, lo que se están involucrando del tiempo que tienen. Sí, ¿Cómo fue que los primeros juegos se crearon, verdad? Porque en esta lista tengo Enchanted Island, Mad Mind Battles y Project Yellowflower, ¿verdad? Explícame un poquito yes. ese timeline, cómo fue eso, y Pues vamos juegos por juego en cómo eso fue. sí, Juny Studio como tal, porque ya habían antes unos projects por ahí, pero Juny Studio como tal empieza con Mad Mind Battles. Mad Mind Battles fue un proyecto de feria científica, actually, que queríamos trabajar en conjunto con unos compañeros porque queríamos hacer algo that we liked for the science fair, right? Algo que nos apasionara. Y we just thought games immediately. So hicimos eso, conseguimos el mentor. Yes, conseguimos el mentor y de ahí fuimos building el game for one whole year. We built that prototype, lo llevamos a la feria regional, de ahí nos seleccionaron, ganamos primer lugar y nos seleccionaron para ir a competir en Arizona Let's y lo go. presentamos allá. Yes, y lo presentamos allá donde ganamos Oracle. It was great, great experience. Wow, that's fantastic. ¿Cómo fue ese año? Like how it was your first game. Yes, it Me felt, imagino que te sentiste mhm, bien like ¿cómo lo digo? You were very enthusiastic in the moment como que holy moly, we're making mhm, games. yes. Sí, en verdad, cuando empezó uno lo siente ya cuando está como que en medio o tal vez llegando al final, it hits you, como que we're actually doing this, estamos haciendo lo que nos gusta. Y yeah, it felt great para poder presentar el juego a tanta gente de tantos países, porque en Arizona venían gente de muchos países, eso se sintió súper estar allí con our game, it felt great, felt awesome. Y en ese juego, ¿qué fue lo que tú hiciste personalmente? What was your role? I So, yo estuve directing it, so I did a little bit of everything, pero me enfoqué Ujú. mayormente en el design como tal. So I did go in for programming, I did go in for art, pero en general I was more designing everything y saying, hey guys, esto vamos a hacer. Esto es lo que vamos a hacer, distribuyendo tareas, going in whenever I needed. So a little bit of everything, pero more so directing. Wow. Wow. ¿Cuáles son algunas de las lecciones que sacaste de esa experiencia? Como que what A was the kind lot of of ese big thing persistence, de que te cogió? mi biggest thing fue programming, porque en art we were just going through our style, usamos pixel, pero when it came to programming, it hit hard cuando venían los bugs, errors, roadblocks, y uno tenía que sentarse ahí a estar horas reprogramando, usando diferentes tipos de lógica, so being there hours and hours, para solo encontrar un error, it was, you develop patience, but it feels good cuando lo arregla. That's a good It pun. actually feels good. Develop Yes, patience, pero I se like siente it. bien. Se siente bien cuando al fin you can do it, you can fix it. Okey. So, después ese fue Mad Mind Battles. ¿Cuál fue el segundo That juego? was ¿Qué my pasó después de eso? Después de eso, vamos a Enchanted Island. Enchanted Island ya fue más un solo project que hice por un Game Jam que hubo también de PRGDA, de Latinos United, Mm, Latin United. Yo me uní un summer, y empecé a design este juego para Tell a Story de Puerto Rico.
y estuve todo el summer. My whole summer went there. En RPG Maker, jugué con los core programmings para tratar de convertirlo de 2D a 3D, which worked. Y después I just focused on that. Conseguí unos friends para hacer el voice acting. Y ya, that just came to life ahí mismo. Y ganamos segundo lugar si no me equivoco, en Latin United. Ganamos ese prize, sí. O si no, entre los Wow, 5 winners del competition. qué espectacular. So, That's a fantastic achievement. yeah. Yes, de ahí sale Enchanted. Y al final, that was the biggest project. Sería Project Yellow Flower, donde nos unimos con otro compañero de otra universidad. Hablamos en un event, actually, presentando My Mind Battles. Y he's an artist. He's a great artist. David Cortés. He's awesome. Also a very good director. Él tenía su idea. Yo le dije, let's do it. I can help you program. We can help you do more art if you need. We can help you with a lot of things through the project. We did. We spent like a year y lo publicamos en Juny Studio. It ended up being, it looks so good. Me encanta. La dirección de arte fue por Naomi. I lost her last name, pero she's found Fantashi, si no me equivoco, en Instagram. She's a great artist as well. So yeah, that was Wow. the biggest one so far. So, el primer juego te tomó un año, después el segundo te tomó un verano, y después el tercero te tomó otro año. Yes. Háblame un poquito de Enchanted Island, porque ese fue el que yo he jugado. Yo jugué, creo, personalmente Enchanted Island y Project Yellowflower live on stream, colaborando con unos streamers. Por Super eso, nice. en- y el Enchanted Island a mí me encantó. So, like, when you say solo, like, how solo? Porque la música, por lo menos para mí, a mí me Oh, sí, encantó. sí, sí. So music, it was solo, pero with contacting other people, específicamente para música. Por ejemplo, como te dije, el voice acting fue contacting friends, la música fue contacting un artist online que me dio permiso usar su música. So eso sí fue outsourced y put into the game, como que designed around where does this fit, where does this doesn't fit. Y everything else, however, los pixels, todo el art, the programming that went into it, that was me, como tal. That was me. No, pero you did a fantastic job directing it. Porque Thank you very much. I think I was this close to getting goosebumps, which doesn't sound like a thing, but for me that's a thing. Like I don't get goosebumps often. That- So being on the threshold, I was like, that's impressive, especially with like all the Thank 2D you. graphics solamente. Like that takes skill to make me fall in love with like a 10 by 10 box of squares of pixels by Ah, knowing where to put the music to make you like hit home. Oh my yes, god. I love to hear that. I love to hear that. Thank you so much for playing it también. I am here Mm, to praise my guests as much as I can. I will flame you on Twitter afterwards, Gracias. don't worry. Okay, But while we're okay, here, we're gonna be okay. positive. Dale. Okay. So, Mad Mind Battles fue donde tuviste ese foray in directing. Después de ahí, el lesson que sacaste fue programming sucks. So like it gets in the way, so I'm gonna learn it so that way I don't have to deal with it anymore. So that way I can fix them faster. Después en Enchanted Island lo Yes. hiciste solito como parte del Unidos Game Jam. ¿Qué fue lo que sacaste? ¿Qué fue el lesson más grande que sacaste de Enchanted Island? Ahí fue just pure dedication of time. Porque ahí sí tuve que, como que, tiene una palabra y se me va, pero just disciplina. Timeline? Poder, Oh, okay. sí, como que estar ahí y poder just every day ¿Dedicación? en eso, sí, dedicarse, exacto. Y poder saber, mira, hoy es para esto, mañana es para esto, tener esa organización, time management, right? De Production ahí says saqué, consistency. Is that the word you were looking for? not specifically, but you're We right, will sí, find this word before the stream ends. I guarantee it. eventually. Pero continúa. Pero sí, es como que tener esa disciplina y poder estar ahí consistentemente, porque bueno, estaba constricted a ese time, tenía que ser, si no me equivoco, era un periodo de, like, you had that month para completar ese juego. It started from scratch y era como que I have this month para hacer esto y punto. Y quería hacerlo, like, my goal was, this will be done. Y pues sí, tener esa disciplina de tratar de no, procrastinate y llegar a tu objective. That is a Yes. lesson that everyone in this community can relate to. Yes. It Okay, becomes okay. hard sometimes.
So, Mad Mind Battles y Enchanted Island, tú tuviste más involucrado en el proceso, by consequence of one being a solo project y el otro you being a director. Pero después en Project Yellow Flower ya eso era la visión de otra persona y tú simplemente la estabas apoyando. Explica, dame un Correcto. poquito más de Project Yellow Flower y cómo fue esa experiencia. Pues aquí pude aprender otro tipo, como siempre estuve más en ese lado, como dijiste, el primero directing, el segundo solo, pretty much. Aquí pude ver como otra persona directed y yo estaba involucrado en él y lo veía cómo él hacía tu time management, cómo lo organizaba todo y me decía, mira, para esta fecha necesito esto, tengo estos charts, estos tables. David Cortés era una persona bien organizada y pues me lo demostraba con todos esos meetings que teníamos y how natural everything felt y él lo organizaba. Ahí como tal yo estuve de head programmer, full, y publisher al final. Que pues de ahí saca eso, como que ver el perspective de cómo otro director en un team handles it. Y it was great. He handled it perfectly, I would say. Wow. So, tú has tenido la experiencia ahora de ser the leader, en esencia, of a project, to then be like the, ¿cómo se dice? The cog in the machine in the second time. And then the Sí. third one was being a supportive, fue siendo como que uno de esos key heads of not of someone else's vision, of como que being entrusted con una idea diciendo, yo estoy confiando de que tú vas a poder hacer lo que yo estoy buscando, lo que yo quiero que pase aquí. Sí, exacto, sí. Espectacular. Wow. That's incredible. So, yeah, okay, that's 3 games. Is there another game on the way at this point? Porque con este timeline que tú me estás dando, un año, a Este, summer, un año, like, hay 2 juegos en el furnace that we don't know about que van a salir ahora. there is something in the furnace, and vamos a ir aquí un poquito más, diría yo, we're gonna go to another road. And I can say this, there's a novel on the way. Y a trailer is coming very soon, very soon. Wow. But there's a novel on the way. So, It's already finished. Y por ahí eh, viene. wait, how soon? I'm gonna ask for you, I'm gonna take this just like any other like NDA kind of thing where it's just like I'm gonna ask you a question and you can 100% say I can't answer that. Pero the novel, like, is a novel like how long is the novel? Are we talking here? We're talking yeah, sure, I can say this. It's 200, about 200 and something pages. It's Oh a full wow, novel. Sí. espectacular, qué increíble. Diadre, so de verdad, are you the author? Yes, yes. Okay, so now we're reaching, okay, a lot of muchos medios en cual uno está contando historia. ¿Qué te está motivando, verdad, a tocar todas estas diferentes disciplinas But en game development? Porque de verdad que le han metido mano a design, a programming y ahora a writing. ¿Qué es lo que está motivando esto fundamentally? Yo sé que mencionaste, ¿verdad? Storytelling, pero there has to be some, ¿verdad? Either internal story o temáticas que te están empujando a hacer todo esto. I would say I'm preparing, diría más o menos, porque te había mencionado lo de octavo grado el grupo de amistades en octavo grado. We made a concept of a game there que I felt in love with. To this day, I think about that concept de ese juego, lo he reorganizado ahí. The thing is, estoy tan attached a ese concept que I don't want to do that. I don't want to touch that until I feel completely prepared. Y I feel that everything that I'm doing, it's leading up to that passion project. Quiero really touch it hasta que me sienta 100% prepared for it. Y the people around me are also prepared for it. So I think that's my Wow. motivation. It feels like that's my motivation. Te estás trabajando para un magnum opus, poquito a poquito. Yes. Yeah. Oh my Hopefully. God. I the narrative that we're weaving here is just it's incredible. I love it. Me encanta lo que where we're going in this. I can't wait en 10 años like entrevistarte otra vez y está como que all right, award winner ¿cómo se llama el de los Game Studio? Bagfta? No me recuerdo. I'm very bad. I'm not even going to try and remember that acronym. Pero qué espectacular. A mí me encanta esta narrativa y esto es lo que está pasando. Ok, we've talked un montón, ¿verdad? Hicimos un summary bien rápido, very well done, ¿verdad? De Juny Studio, el Journey.
que tú has pasado por cada juego, involucrado en el proceso. Habla un poquito de como Sí. que ¿verdad? ¿Cuáles son algunos de los juegos que te han inspirado mientras estás creando este juego, verdad? Porque Sí. dijiste ya que cuando estabas en 11 o 12, que eso fue como que cuando dijiste, games es lo que quiero hacer, pero Sí. ¿qué juego tú estabas jugando y cuáles fueron los momentos que te hicieron como que esto es lo que yo quiero hacer? Okay, There I we go. gotta think back porque I've always played a bit of everything, pero I've always desde pequeño yo pelaba Give me the todos los list. juegos. We still have a lot of time, so you can give me the list So, completito y yo no tengo ningún problema. so my favorite game of all time, que desde pequeño I would go into that world. I would, as weird as it sounds, I would go into Mario 64 and role play in Mario 64 cuando era chiquito, como que hacía historia. Uh, Wow. I would spend hours upon hours in that game. So that's my favorite game of all time. Final Fantasy, of course, también comes into play. Those epic stories, they would always inspire me. Because I always lean towards single player story games, narrative focused games. After that, our first game actually, the first idea was a fighting game porque I would spend también hours upon hours in Smash Bros. Another favorite. Y yeah. I'm loving Wow. your selection so far. How do you feel about Naughty Dog games? In the studio, we have a Naughty Dog bias game. towards Jack and Hmm. Daxter Now I'm afraid of specifically, what pero I'm gonna answer. Este, but there was a little una controversia, ¿verdad? I lean to a side, an undisclosed ooh. side, uno de los juegos. That's fair. That's fair. That's not what I was talking about. I was purely focused on Jack and Daxter, but I apologize for I any know. insinuations. Okay, okay. Jack and Daxter. I love Jack and Daxter. Let's go. That's a win. That's a win I for love it. production. We're happy I with that. love it. That's excellent. No, no, sí, sí. También yo jugué todo la Jack and Daxters. I love that. I had almost forgotten that. Activaste un memory. I love them. That's what we're here for, to reach to the deep essence of your mind and grab any memories que faltan y prenderlo y mencionarlo aquí. Rate them. I Yeah. do wanna applaud your bravery for admitting to Mario 64 role playing when you were young. That takes a lot of Yeah. courage, and thank you for Yes. that. Por eso, wow, a Pero novel. That's yes. what other skills, qué más tú estás interesado en hacer? Vamos a decir esto, Pues, si tu vida es un ujú. skill tree y tu magnum opus es como que el endgame, ¿qué tú piensas que todavía te falta a ti level up para poder llegar a ese magnum opus? Art, and I'm a little going into that, porque en el novel I wanted to do a drawing per chapter. Y the idea is still there, but I'm a little undecisive. But yeah, I want to work on that as well. Art. Once I have those elements, son como los ultimate elements, pues I feel that I can go into directing that game, that passion project. Okay, okay, excelente. Alrighty. So, déjame, quiero retroceder, I want to go back a little bit more a lo que es Enchanted Island, Project Yellowflower y Yeah. Mad Mind Battles. I want to focus on Project Yellowflower. ¿Cómo fue ese momento? ¿Cómo fue cuando tu amigo te dijo, mira, tengo esta idea, I need help, what do you think? We actually nos conocimos en el evento. Él me habló porque le gustó Mad Mind Battles y me dijo, it was kind of a trade, porque él me pidió para help him in su project. After that, we actually got to know each other. Como que al principio empezamos como strangers. Y after that, él me dijo, mira, yo te ayudo para art. Pues, he offered himself to do some assets para Mad Mind Battles y help me on this. Yeah, of course, absolutely. After that, we started calling each other, planning meetings, exchanging assets for programming. Y that's how basically we worked por el año completo. Y after that, Wow, como que el relationship kept growing. Pues seguíamos talking about the game, if not the game, other things, our goals for the future. Y de ahí el relationship siguió creciendo. Y sí, fue un proceso súper cool estar pues, con alguien que también está motivado de esa manera y también tiene como esa perspectiva. It was really, really cool. espectacular.
ahora está entrando una novela, pero ¿ya tú tienes una idea de qué va a venir después de la novela? ¿O un proyecto a la Eh, vez? más o menos, I get that, I have the idea, pero yeah, full focus on la novela. Pero I do have an idea, sí. Okay, okay. Que no quiero, no, I don't want to spoil too much de la novela, but I also want to, lo mencionaste, so now I got to push the buttons a little bit. Eh, eh, Yeah, sure. ¿Qué fue la inspiración de esta novela o qué te empujó para escribir 250 pages worth of words? Esta novela lleva 2 años, casi diría 3, on the works. Oh, I don't remember what started it. No sé cuál fue el chain reaction. It's been so long. Pero before that, ya había tried to write something. Mm, Y I had that experience felt great. De que tu amigo, even strangers online, se sentaran, leyeran tu piece of work y te dieran su critiques, su feedback. Felt good. But with Juny Studio coming to life, I wanted to do more than just games, right? Lo que era tratar más como un entertainment, un grupo de entertainment donde se puede tocar un poco de todo. So, yeah, I decided I'm gonna do something. Quiero hacer una para publish officially. Y desde, it's been 3 years. Y finally, llegando al end goal, la meta ya se terminó y ahora es cuestión de publish, ¿Tú advertise and publish. estás haciendo self-publishing o tú estás buscando unos publishers que te ayuden con el proceso? Eh, Busqué un poco de todo, pero al final I'm going for self-publishing. It's gonna be Mm, available once the time comes, que va a ser very soon. I'm talking about months soon, but va a ser Amazon, available on Amazon. excelente. ¿Cómo fue esa experiencia de buscar esos recursos y llegar a esa decisión? Pues fueron mucha lectura, buscar diferentes articles de experiencia, agents, what's the best choices, what do I win if I go by self o si busco agencia y como que cuál es la ruta también, porque buscar una agencia o un agente that's gonna take more time, ¿verdad? So, ya, buscar los pros y cons de cada route y mucha lectura, muchos articles online, sí. Si fueron los últimos 3 años, pues eso significa que mientras estaba trabajando en Mad Mind Battles, Enchanted Island y Project Yellowflower, ese proyecto Yes, se estaba creando. Ya tú tenías sí, la novela a paralelo con todos los juegos que tú estabas haciendo. sí, correcto. Esa novela ha visto tantos. En esencia sigue siendo lo mismo de lo que empezó, pero it's been perfected. Like I've rewritten a few things de ese momento, de hace 3 años. It's evolved, and I feel que ahora está ready. ¿Cómo fue ese proceso durante los 3 años? Like, te estás hablando de los rewrites, ¿cómo se sintió, verdad, ese journey de tú poquito a poquito aprendiendo escritura y como que mejorando? ¿Cómo fue eso? You definitely look back en lo que tenía el primer año, and then you compare it to what you have now, and el cambio súper, you can notice how it improved después de que la gente lo lee, te da su feedback. You yourself learn through the years, right? So, yeah. Even sometimes you cringe a little bit at some things that you've had to rewrite de hace años, pero yes, Yo he visto, al final, once you have that ready, ujú. no, tú, sigue, por favor. Once you have that ready, se siente súper bien de que finally, now it's gonna go out there. A little bit scary, pero it feels good. You got nothing to be scared about. Ya tú sacaste 3 juegos para eso, hasta este punto ya you're used to showing your creations to the world, para Feel decirlo a mínimo. little scary. Pero a mí me encanta eso lo que dijiste de la escritura, going back en leyendo unas cosas cringy, ¿no? Como que, bueno, Sí. de eso definitivamente se va. Porque yo he visto unos cuantos actores que they share their process, ¿verdad? En YouTube, en video.
y una de ellas que me encanta es que ella, she highlights, ella printea todos los papeles, no solamente no lo hace en la computadora, lo printea y después hace highlight para como que tener esa experiencia como que esto de verdad me gusta, esto no me gustó. Ajá, y Sí, esa idea de como que cringe, not cringe, como que sí. de verdad que relaciono con eso. Ujú. Yes. Okey, okey. Y también eventualmente como la historia empezó hace un año, porque yo mantengo las versiones. So, tú lees una versión de hace un año y después lees la versión de ahora, la finalizada. Some characters even feel a bit, they're the same characters, but sometimes they feel a little bit different. So you get surprised to, okay, y espérate, este personaje era así, right? So yeah, that's todo. Oh, that's fantastic. So, I wanna dive in a little bit into the storytelling aspect, porque ya, ¿verdad? Ya hemos hablado un poquito, ¿verdad? Cómo fue como game developer, en lo que es los juegos y la experiencia que tú has ganado, de menos de ese general skill set, pero let's start going a little bit into that narrative focus. ¿Qué Sí. qué qué fue lo que inspiró las historias de Enchanted Island y Mad Mind Battles, como un ejemplo? Ya que esos fueron los 2 juegos que tú tuviste direct, influence. Mad Mind Battles fue el story developed as the game developed, porque me acuerdo que the idea was always este juego de aprendizaje en un world wacky, cartoony. So since it was a wacky world, puse el generic boy and the generic girl, which would be your main characters, and a lot of characters que fueran como que estos critters en este fantastical world that you would go into y battle them. So that was a little bit a mix of everything, un random array mixed together as the story eventually evolved into the creatures would get corrupted. So la historia de My Mazes o Battles, perdón, fue construyéndose mientras se desarrollaba. Ahora, Enchanted Island came from my love of El Yunque's mystery. Like that whole estar en el Yunque, it feels, I don't know, I've always felt like there's a mystery, right? Se siente como que ominous a veces también. So that feeling quería evoke en el juego. So, de ahí salió Enchanted Island's inspiration. Que, tengo una pregunta en mi mente, and I've been having it since we started talking about this. ¿Verdad? You say that you love storytelling. What Sí. kind of stories are the kind of are the ones that you wanna tell? ¿Cuáles son los tipos de historias que Ooh, tú quieres that's a contar? good question. That's a good question. Que tengo que hacer un poquito de soul searching también, encontrar the specific. But it, it feels that I always recline to character focused stories, donde, yes, I like to build worlds y todo, pero siempre me gusta como que explore archetypes of characters y how would they interact with each other. I love to go and pry into these characters and break them down hasta más no poder. Este, pero specifically a type of story, I always go back to sci-fi, casi siempre. Siempre hay un sci-fi elemento en mi historia. Siempre hay either this magical crystals o estos futuristic elements, gadgets. So siempre recaigo ahí. Pero this bigger archetype, gotta self-analyze y encontrarte una respuesta más accurate, más específica. Por eso te estoy empujando, por eso estaba empujando la pregunta, porque, ¿verdad? As storytellers casi siempre nos dicen: "Write what you know". Y casi lo que yo he visto, ¿verdad? Oyendo a las otras personas hablar, oyendo otros offers, es que eso siempre convierte la verdad. De las mejores historias que uno puede contar es una que cual uno siente íntimamente en su corazón, Sí, sí. que no, ¿verdad? Y no es necesariamente de como que tú lo viviste, pero es que tú Ujú. tienes esa conexión de cual tú puedes contar esta historia de una manera que pueda hacer la otra persona vivir esa experiencia cual tú Claro, estás expresando y tienes en la mente. And so, sí. eso era lo que yo quería como que empujar un poquito, saber, ¿verdad? What's making your clock tick. Y si lo habías pensado. Pero ya me dijiste Ah, que como que time to go up to tienes que ir al yunque un momentito otra vez, sentarte ahí sí, en un waterfall y como que hacer un poquito de meditación y sí, averiguar qué take it all significa eso. in. That's true. Y esa es Ah, una buena perspectiva, ¿verdad? Porque lo que dice es verdad. Like, what's more attached to you, se siente que you would tell that con más passion. It would reach
to whoever's reading it or experiencing it. Yes. And it makes you more honest. Eres más honesto también porque es algo de cual tú tienes que ser honesto en ese momento. Tú no puedes fingirle que tú estás actuando como algo. Es como que no. Este personaje Mm, o esta temática son íntimamente lo que a mí me importan, por eso yo voy a asegurarme de que se están haciendo de una manera, ¿verdad? Que yo pienso que es respetuosa o adecuada. Am, ¿Cuáles son, ahora que estamos hablando de storytelling, cuáles son algunos de tus favoritos stories, ¿verdad? Que have influenced you over the years? Ah, hmm. Well, that's a good question. Que tengo que, porque casi Puede todo ser recae en lo que te había película, mencionado puede antes. ser libro, puede ser Oh, juego. Ya so, estamos de okay, punto de como que we've talked about game. yes. So, Development for the first half hour, so now we get to indulge a little bit into the more storytelling aspect. oh, siempre, a mí me, like, siempre estoy attached a esto. Maybe that's why recaigo en historias que se sienten un poquito más lighthearted. Eso sí, siempre. I grew up, favorite movie of all time. I'll just say right now, Toy Story. Right? Love that. Loved Ooh, every one of them. So, el feeling de tener esos lighthearted stories, porque también crecí con Disney, crecí con ese tipo de películas más lighthearted, siempre. So no me fui más por lo grim, el aspect de narrative. I grew up with the romance, with the magic, estas historias fantásticas, heroic. Probably that inspired me to write y create what I create. But I almost never finish in tragedy cuando I tell a story. Almost never. interesante. Huh. I find that very interesting because I enjoy tragedy quite a lot. I'm the type of storyteller that if I could have a tragic and if I could have a real tragedy at the core of it, then I'm like, Bobby, I want to make you cry because you care We'll about this have it. character so much. Like that's what I want to do. I want to make you suffer, but because you care. That's the best kind. I understand that. Sí. Por eso, me dijiste que creciste en la era de Disney, por eso estoy pensando, ¿verdad? De como que Hercules, Aladdin, Yeah, yeah. ¿cuáles son? El de Treasure Planet. Sí, porque Treasure Oh, yes. Island, The deep cut. la historia original, Treasure Planet, fue la película de Disney que the story of that, not I don't just mean story, but also the development story of that movie is Mm, incredible. Ah, sí. ¿Verdad? Eh, ¿Tiene alguno, verdad? Me dijiste mucho de romance y todo eso, pero are there any other kind of like specific key points de que está como que, mano, me dijiste Toy Story, ¿hay otro más? Porque, por ejemplo, do you know about Brandon Sanderson? No, I don't. Ooh, papi, that's a fantasy offer you need to get into because that man is wild. Give you an example. This person literally, tú sabes, durante la pandemia había gente que estaban como que, un poquito, ¿verdad? Como que no, Sí. estaban sufriendo un poquito, and they had to like do Yeah. certain things to cope. His coping was to write more. Okay. Like being an offer fue su trabajo y su coping mechanism was to do his job more. Y fue al Work. punto de, Ahí con- literal, fue al punto de que he released like 3 books de la nada que no fueron planeados, while still also developing las cosas que le estaban haciendo anyways. Okay. So, Yep. what was the name? Brandon Sanderson. Eso es para el stream y eso es Brandon para, Sanderson. para ti, Gianni. Para que todo el mundo Yeah, sepa que I'll check him out. yep, he's fantastic. A mí me encanta su libro. I already read all of Mistborn. Bueno, not the last 3 books, pero it's fine. Si tú podrías describir, I already feel like I know the answer, pero lo quiero oír desde ti. Si tú puedes describir, con una palabra describir los últimos, ¿verdad? 4 años de tu vida, developing, haciendo todo esto, what word would you choose? Yo siempre, I always think passion. Ooh, Por that's not the word I thought what you I, would use. Interesante. Continúa. es que choosing lo que I chose to study, doing lo que hago y pues betting on it, ¿verdad? Being, tal vez tener un poco de miedo de qué pasa en el futuro. It's a competitive industry, ¿verdad? You gotta entertain. There's a lot of people that also aim to entertain. So you gotta make what you're doing stand out. So doing that, I feel like you gotta put a lot of passion into it para que la gente que está afuera viendo hacia adentro todas las cosas que tú estás haciendo y enseñándoles, they can feel that y puedan verlo. So yeah, I feel that. I feel that's the word I would use. Passion. Wow. ¿Cuáles son los planes para Juny Studio moving forward? Porque sé que para ti es una novela.
Y a lo mejor tú y Juny Studio Ah, pues, son synonymous at this point a little bit. sí, Pero a little bit. Porque si la novela está planeada en publicarse, publish, advertise y todo en Juny Studio, como parte de Juny Studio. Pero moving forward, de verdad que my idea has always been to establish oficialmente Juny Studio as an actual company once, ¿verdad? Once we can get to that point, y have enough resources, y de ahí en adelante seguir creando. Y biggest goal, you already know what that is, the passion project. That's the something that I say it's an unattainable goal. Can I always have it on the back burner? I call it like that porque it feels impossible to achieve, but nothing is impossible, right? But it does feel hard. You know, Eventually, down now the that you say line, that, sorry, production, I need you to find something for me. ¿Cuánto tiempo pasó desde the invention of flying and going to the moon? Get that for me real quick mientras Gianni sigue hablando. It's fue, going to be relevant, I eh, swear. Continúa. okay, I'll wait for it. Pero I want to do sounds crazy, but I want to do a theme park, at least a little bit of it, a little chunk. No sé por qué, siempre I don't know, just felt like something I've wanted to do for forever. Bueno, desde que empezó, ¿no? Este interés mío. Y siempre lo tengo ahí como que este lingote de oro that you want to reach out to. Y maybe I'll get it, maybe no, pero sí, yeah. It's I feel like I'm talking to alternate universe Disney. Like the Walt Disney. Como si Walt Disney fuera boricua, pues después estoy hablando con él ahora mismo en su juventud. Porque me está hablando de videojuegos, después una novela, y tú estás como que, brother, if I win the lottery, all of that money, that's going to a theme park, brother. Como que no hay manera. Eso es Yes, lo que va a pasar. yes, definitivamente, definitivamente. Eso no fue lo que me esperé. Como una pero me Yeah, encanta la I always idea. say it, que siempre suena bien out there. Pero yeah, I don't know, I have that there in the back of my mind. Oh my god, Maybe es that's that. lo mismo por cuando visité estos mismos sitios, mencionaste Disney, los parques que hay, diferentes parques, no, siempre me inspiraron and I felt that I want to do something similar to that, inspire other people and bring that same fun. Now that we're talking about inspiration, Manny in production, Mhm. co-host, but also production. If he's grinning, so it's fine. Me tiene la contestación. This is inspirational, and it goes to me. It goes to show, ¿verdad? Lo que estaba mencionando, lo de unobtainable. No, la diferencia en años entre la primera vez que la humanidad voló y la primera vez que la humanidad llegó a la luna o llegó al espacio, 94 años. That is not Es too much. Oh, eso una generación y un poquito. Hay gente que yeah, vivieron los 2 en su lifespan. Por eso, cuando vieron alguien todo. dice que unobtainable, brother, aunque tú llegues a los 80 y tú llegues a ese theme park, como que ya, that's all you need, es el tiempo, that's all the time you need. El Yeah. president está ahí. So, cuando la Yes. gente, when I hear unobtainable or I heal, cuando oigo unobtainable, como que ese es siempre el metric que yo uso de como que, mi gente, nothing is unobtainable. Because imagine how much time, like, ese tiempo de 94 años, y eso fue durante esa época. La tecnología ha avanzado tanto de que, mano, it's all out there. You just gotta take it. I don't like the Yes. motion that I did with that and, like, specifically here. You know what? I take that back. One step by step. Ujú. Sí, Pero sí, eso es lo importante. llegamos a los últimos 5 minutos de la entrevista, Gianni. And now Ujú. it's time for me to ask the age-old question que le pregunto a todas las personas cual yo he entrevistado. Desde Sí. que empecé con Manny. Con Manny fue que empezó esta tradición, yo creo. No, él la hizo después de eso. Yo estoy siguiendo su tradición. Perdón, no lo robé, it's on loan with interest. ¿Cuáles son tus top 3 games? Mario Pueden 64 ser first. series. Wow, ya rápido empezó. Oh, Holy moly. Okey. Mario 64, Mario 64. okey. Pueden ser series o películas. Pueden ser, yo abro la oportunidad a series porque hay momentos que la gente está Cuando, como que, ah, ok, mano, es ok. que
Halo 1, 2, 3, and Reach, though, that's my shiz, bro. Como Series que of lo games, necesito. gotcha. Sí. Y pues yo estoy como que So, está Mario bien. 64, No, it's boring si tu lista es Halo 1, 2 y 3. Estoy como que, okay, that's fair, está bien, pero dame más. I'm going with the trifecta. Es como que Mario 64, que sería encompasses. No, just Mario 64. Then we got I Ooh, Grew Up también. Me encantan los Sonic games. Full love Mario it. and Sonic, Bobby. I'll Yeah, see you at the Olympics, la bro. combinación. Oh my God. La combinación. Y pues como te dije, Final Fantasy. Specifically, it's gonna sound very classic, pero Seven was an experience que cuando lo jugué first time, right? Like not the remake now, Pero the original. original, right? Sí, I got sucked into the world. Y de ahí en adelante todos los otros Final Fantasy games, I've loved them. Y the stories, eso para mí son los tops, right? Wow. So yeah, Se nota que eres those un are the ones. Smash player, because you just mentioned 3 characters that are in Smash. Yeah, yeah. Yo imagino tú cuando sale Cloud y tú estás como que, dude, todos están aquí. Oh my God, Hell let's go. yeah. Mario, Sonic, and Cloud You in a man. game. Mano, That's it. That's my new favorite game. thank you, Mario Sakurai. 64 is out. Yes. Mano, ok, espectacular. Mira, Gianni, all right, tengo 2 minutitos left, so any shout outs, anything that you want to say here at the end of the interview? The floor is yours. Pues, hmm, first of all, lo que han estado oyendo basically through the whole night, pues, to everyone to keep chasing their passions, right? Si es lo que te gusta hacer, y es lo que te hace feliz, go for it, I know. So, eso, y el shout out sería Instagram, Juny Studio, pegadito todo junto. Juny Studio en Instagram, ahí es nuestro main source of information siempre. Todos los news, J, los trailers de novela, Juny Studio, ¿verdad? yes, Juny Studio en Instagram, y ahí ponemos todo. Espectacular. Gianni, mano, un placer hablar contigo. Muchas I gracias. truly feel like a kindred spirit in the sense that como que I'm gonna be keeping an Yes. eye on you and seeing cómo las cosas van. Porque I feel that connection as a storyteller of like, I want to tell Mhm. these stories regardless of the medium and just have people enjoy them and be an entertainer. Por eso de verdad que spectacular time to have you here. Para eso están la entrevista y para eso está el PRG Videocast, para que la comunidad, ¿verdad?, sepa de la gente que está involucrado aquí, que no simplemente sea, ¿verdad? Mhm. Muchas veces en la comunidad no se siente que la gente, I can feel something in my periphery. Para que no se quejen. Oh my, there we Ok. go. Por fin, llegó a los últimos 30 segundos, pero sí, muchas gracias. Siempre, ¿verdad? Desde el punto de los videocasts es como que la gente sepan que, ¿verdad? Hay gente aquí que están trabajando en esto y que no simplemente, ¿verdad? Se queden en sus en sus pequeñitos silos trabajando, de que hay comunidad aquí que se está expandiendo y que está creciendo para Ujú. apoyarnos a cada uno. Yes. Manny, how do you feel that interview went? No, brutal, hermano. Y me orgullece mucho porque está empezando muy joven, está haciendo varios proyectos, y básicamente así yo comencé. O sea, esa fue mi historia. Yo, You're on the right track. This ajá, man helped found the PRGDA. So, Juny Studio is on the right Oh, track. yo empecé literalmente el primer año de Atlantic, dije, yo necesito hacer videojuegos, mira. vamos a hacer videojuegos. Y tú estás en la misma. Y el hecho de que te estás involucrando, que estás haciendo parte del PRGDA, que estás viendo las actividades que se están haciendo, literalmente es beneficiarse de todas estas oportunidades que se brindan. Y con eso uno pues, crece, porque honestamente, para cuando yo estaba, no había ningún mentor. A mí nadie me guió, a mí nadie me dijo Mhm. qué había que hacer, qué no había que hacer. Este, No hubo un ángel nieve para guiarte a no, ti. no, no, no. Lo que hay es cana lo que hay. De los cantazos que cogí. Mira, las Este, canas llegaron al punto que ahora están en la camisa. Like, wow. se cayeron, se cayeron. So, qué bueno que estés haciendo lo que estás haciendo, que estás dándole duro. Las historias que estás desarrollando, de verdad, están increíbles. Los juegos
bien balanceado, se siente bastante fun. Bueno, el juego de... Bueno, hold on, porque había ese puzzle de como que viendo el shadow. Fue culpa de nosotros. Ajá, We were ajá. stupid for not getting it. Ajá. Pero I still don't think that I can't take it. I'm not. Puzzles are my one thing. I'm like, No, ya probamos eso el otro día, probando no, el otro proyecto. sí, you're not wrong. Pero nada, esas cosas uno como que las evalúa con ¿verdad? Probando el juego con gente, y más con gente de la comunidad que son game developers y que son gamers también, corazón, porque, o sea, el hecho de que seamos game developers es que tenemos un interés en los videojuegos y viene porque jugamos videojuegos. El hecho es que, nada, uno antes de lanzar cualquier proyecto, simplemente como que darle a un grupo de personas en particulares, juega mi proyecto y dame tu honest review, lo más que tú puedas. Y entre más rápido tú puedas hacer eso en la producción de un proyecto, mejor, porque entonces ahí entiendes tu comunidad y además de eso, tu clientela. Porque el juego al final del día, quien lo va a comprar son la gente. So, es probar, seguir probando, testing, para que solidifiques un poquito más el proyecto, solidifiques más a poco la visión, puedas estructurar mucho más rápido todavía, y tener un proyecto, ¿verdad? Que mira, mano, o sea, pegue un palo bien duro y que gane millones de dólares y que tengas el estudio físico y nos vayamos a todo el mundo a trabajar para allá. That is the dream. Y después pero llegamos al estudio y después de 5 años hacer el theme park. Yes. I hope so, yes. Sí, bueno, mira, Disney, usaste un gran ejemplo. Disney, Disney ¿qué tiene? Me vino inmediatamente, mano, el momento que La pregunta es ¿qué Disney no tiene? Disney compra lo que le da la gana. Disney dice, quiero comprar tal cosa y va y lo compra. At least we're getting the X-Men now. That's all I care about. Vamos a ver qué pasa, porque yo no vi She-Hulk. Okay. Yo simplemente vi TikTok. Okay. Sí, por eso. No, I'm not going to spoil anything. No, I know. Yes. I know. Yo soy en directa. Pero yo digo en calidad de producción y libreto, que haga un buen trabajo. Mira, Deadpool 3 tiene a huge accent, so I think we're already starting off great. Vamos a ver el futuro de los demás. Pero Manny, gracias por por aquí a lo último. Sí, tenía que venir un momento, porque si no me dejan quieto en producción. No, sí, mira, no, yo te traje aquí. La próxima vez yo te dejo ahí atrás. Ya, yo no decidí ponerme aquí solito, eso fuiste tú. Por gente, eso. vamos a hacer a poll. Oh, God. En Twitter, a ver qué la gente piensa. Vamos a ver lo que pasa. Si me quieren aquí o no me quieren. We always want you, Manny. Pero ya, all right, con eso, Gianni, gracias por estar aquí con nosotros. Fue un placer. All right, production, kick us out of here with some fantastic music. There we go. All right, mi gente, thank you for coming to the PRGDA Videocast. Thank you for being here. Thank you for being a part of the community. Stay safe. Love one another. Have a good night.